El tema de esta última predicación del capítulo 1, Dios soberano y su gloria. Ese es el tema, Dios soberano y su gloria. Una de las características más significativas de nuestra era es la rapidez con que se propaga la información. Hoy, en la actualidad, un hombre se puede enterar rápidamente de lo que ocurre en su país y aún mucho más allá, a través de los periódicos, de la televisión, de la radio y del internet. Esto es bastante visto en la actualidad. Hace 300 años esto le costaba a una persona toda su vida poder conocer un poco de lo que pasaba en su país. Sin embargo, cuando leemos los libros de texto, aquellos que se estudian en las escuelas y en las universidades, tal parece que la persona de Dios es completamente irrelevante en las cosas que han ocurrido y que están ocurriendo en el mundo. Es decir, todo lo que nos rodea en la actualidad y lo que podemos leer y aprender en las universidades, Dios no toma lugar ahí. Hablar de Dios en esa área como que es irrelevante, como que Dios no fuera parte de lo que ocurre en nuestro mundo en el cual existimos. El hombre moderno pretende conocer la verdadera esencia de las cosas sin hacer referencia alguna a aquel que las creó y las controla con su sabia y perfecta providencia. Dejo un apartado ahí y vamos a ir a Romanos 11:36, a un poco de introducción al pasaje. El hombre en la actualidad hace muy poca o nula referencia en cuanto a las cosas que Dios creó y que Dios controla. Pretende conocer las cosas de Dios, el hombre contemporáneo, omitiendo a Dios, y eso es totalmente imposible. Conocer y estudiar el mundo en el cual existimos sin contemplar a Dios es algo totalmente imposible. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son ¿cuántas cosas, hermanos? Todas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que existe, todo lo que es creado, todo lo que podemos presenciar, estudiar los seres humanos, fue creado por Dios y es controlado por Dios. Por lo tanto, Dios debe de ser glorificado en cada una de las cosas que los hombres emprenden en esta tierra, hermanos. Todo es de Dios y todo fue o es para su gloria. Con esa breve introducción vamos a regresar a Daniel 1:2. Ninguna cosa de este mundo, ningún suceso, ningún fenómeno puede ser considerado en toda su dimensión si pasamos por alto la persona de Dios. Debemos poner a Dios en el centro, y es eso lo que precisamente Daniel en el primer capítulo de este libro enfatizó. Daniel colocó a Dios en el centro de su vida. Todo lo que Daniel realizó fue porque Dios se lo permitió. Dice Daniel 1:2, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Dios estaba involucrado en ese momento cuando fue el exilio hacia Babilonia. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se le obligasen a contaminarse, y puso Dios, ¿qué puso, hermanos? A Daniel en gracia. Daniel colocó a Dios en el centro de su vida. Y esto es muy importante. En el capítulo 17, en el versículo 17 del capítulo 1, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Lo que estamos viendo en estos versículos es de que Dios ocupó el centro de la vida de Daniel y de sus amigos.
porque Dios tiene control de todas las cosas. Quitar a Dios de nuestras vidas, el hombre es una barca a la deriva. Si perdemos de vista que es Dios el que está detrás de los eventos que rodean la vida del hombre, perdemos de vista la pieza clave que provee coherencia, propósito y significado a todas las cosas que existen y ocurren en este mundo. Es Dios el que está detrás de tu vida. Es Dios el que está detrás de tu familia, orquestando las cosas, proveyendo para que nosotros podamos cumplir el propósito por el cual existimos en esta tierra. No somos resultado de una lucha. Somos vidas que tenemos propósito desde la eternidad por nuestro Creador. Cuando el hombre saca a Dios de eso, entonces el hombre entra en un conflicto muy grande. No lo busque, pero en Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hoy tristemente el hombre prefiere decir: gracias a la madre naturaleza tenemos lo que tenemos. Gracias a la lluvia, gracias a los cielos, gracias a los animales. Y el hombre, cuando saca a Dios de lo importante que es para nosotros, comienza el hombre a equivocarse y comienza a darle la gloria a las cosas creadas que al Creador. Y dice en Romanos 1:21, no lo busque, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es así como el hombre en el siglo XXI es una persona necia. Prefiere darle a otras cosas las gracias que reconocer que lo que tenemos, lo que somos, es por la misericordia de un Dios creador y un Dios vivo. Los hombres se hicieron necios, a menos que veamos todas las cosas a través del lente de la soberanía de Dios, quien controla y gobierna todos los detalles del mundo que Él creó. A menos que hagamos eso, el hombre incurrirá constantemente en agradecer a todo menos a Dios. Pero Dios es soberano, aunque el hombre decida no aceptarlo. Dios es soberano y Dios está en el centro y todo gira en torno a Él. Vamos a ir a Daniel 1:9 para iniciar la predicación de esta mañana. En el libro de Daniel vemos que era a través de Dios que Daniel contemplaba todas las cosas. La soberanía de Dios no era algo meramente académico para Daniel. Daniel vivió y actuó bajo la influencia de que era Dios el que estaba detrás de su vida. Dice Daniel 1:9: y puso Dios a Daniel en gracia. Es decir, cuando Daniel toma la decisión de ofrecerse y toma una decisión de abstenerse de la comida del rey, como dice el versículo 8, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Cuando Daniel tomó esa decisión, Daniel sabía y Daniel colocó a Dios, que era Dios el que lo guardaría en esa decisión. En ese momento pudo producir un rechazo en Aspenaz, el jefe de los eunucos. No perdamos de vista que Daniel con sus amigos eran esclavos. Ellos en Babilonia no estaban para exigir, para pedir, ellos estaban para obedecer. Y una respuesta como la que tuvo Daniel en Daniel 1:8 pudo haber sido ofensiva para Aspenaz. Sin embargo, encontramos que Dios puso gracia en la vida de Daniel. Porque fue fuerte lo que le dijo Daniel a Aspenaz en el versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía,
pidió por tanto al jefe de los eunucos. Es decir, no perdamos de vista esta escena. Está Aspenaz frente a Daniel y les dicen: a partir de hoy ustedes van a participar de las comidas porque Nabucodonosor lo pidió así. Pero Daniel tuvo la osadía, por decirlo así, de pedirle algo. Él no estaba para exigir, él estaba para sujetarse porque era un esclavo. Pero esta actitud de Aspenaz frente a la petición de Daniel fue el resultado de la gracia de Dios. El resultado de la gracia de Dios, porque no comió lo que le ofreció en ese momento Aspenaz. Ahora, esto es muy importante, hermanos. Ellos decidieron hacer lo correcto. Daniel y sus amigos actuaron con firmeza, con prudencia, y luego dejaron los resultados en las manos de Dios. Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, 1. Cuando dice Daniel 1:9 que puso gracia a Dios en la vida de Daniel, hace referencia a que puso ese gesto para ser favorecidos por la petición que ellos estaban realizando. Dice Proverbios 21:1: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. En el tiempo de Salomón se acostumbraba que los campesinos, cuando regaban sus tierras, con el pie comenzaban a hacer los surcos. Y con los pies comenzaban a hacer el surco para poder conducir el agua. A eso se refiere Proverbios 21:1. De la misma manera es Dios. Es Dios el que mueve los caminos para que fluyan sus propósitos en la vida de los hombres. Y es así como Dios tomó control de Nabucodonosor, no para que hiciera lo que él quisiera, sino para que Nabucodonosor y su gente vivieran en lo que Dios había establecido en ese tiempo en la vida de Daniel. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No son circunstancias. Es que fue algo circunstancial. No, los cristianos entendemos que nuestra vida y lo que nos rodea es controlado por Dios, para que Él sea glorificado. Y el corazón de Nabucodonosor estaba en las manos de Dios, y aún más la gente que para él trabajaba. El cristiano necesita entender esto de parte de Dios. Y eso fue lo que hizo en ese momento Daniel. Colocó a Dios en el centro de su vida. No lo busque, pero el Salmo 118:8 dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Si confiamos en Dios, Él nos guardará y Él nos sostendrá. Vamos a regresar a Daniel y vamos a avanzar a Daniel 1:15. Ahora, algo muy importante aquí antes de que abordemos Daniel 1:15. Es mejor tener el favor de Dios que el favor de los hombres. Muchos cristianos sacrifican sus principios y sus conciencias para tener el favor de los hombres por encima del favor de Dios. Vuelvo y repito, muchos cristianos son tentados a sacrificar sus principios, sus convicciones, sus conciencias por tener el favor de los hombres que el favor de Dios. Y cuando eso sucede, hermanos, el hombre pierde, o mejor dicho, pierde el cristiano su esencia como cristiano. Daniel no estuvo dispuesto a sacrificar sus convicciones y su conciencia por el respeto de los hombres. Iglesia de Dios, esta mañana el Señor nos llama a nosotros a tener mucho cuidado. Nunca hipoteques tus convicciones cristianas para ser reconocido por el hombre. Es mejor el favor de Dios que el favor de los hombres. Cuando los cristianos
sacrifican sus cosas y se hacen parte de las cosas de este mundo. Es que mi jefe me pide mentir, voy a mentir. Me pide robar, voy a robar. Me pide engañar, voy a engañar. Cuando tú sacrificas eso, pierdes el favor de Dios. Puedes ganar de manera momentánea a la gente para que te acepte, pero estarás muy lejos de Dios. Encontramos un Daniel que fue tentado. Usted y yo somos tentados constantemente. Usted en su trabajo es tentado para hipotecar sus convicciones. Es que no pasa nada, nadie se va a enterar de lo que hiciste. Pero Dios siempre nos ve, hermanos. Dice Daniel 1:15: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. ¿Y sabe que Dios obró en las convicciones de Daniel? Él se propuso no contaminarse, y esa proposición de Daniel fue respaldada por Dios. Esa decisión de Daniel de guardarse para Dios, Dios lo respaldó de manera soberana e hizo que los resultados fueran mejores. Cuando el cristiano decide mantenerse firme en sus convicciones, Dios respalda esas decisiones, hermanos, y te hace ver mejor y te hace estar mejor, porque Dios es fiel a sus promesas. Dice que los hizo ver más robustos 10 veces. Después de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto. El texto no dice que Dios hizo un milagro en la vida de Daniel cuando él pidió solamente comer legumbres. El texto no dice eso. Lo que estamos leyendo es que Dios de manera soberana contribuyó y respaldó la decisión de Daniel. Es evidente que Dios intervino de manera providencial. Dios en su soberanía obró en la vida de Daniel. Versículo 17. Resultado de la decisión que se propuso Daniel, el no contaminarse, dice el texto 17, a estos 4 muchachos Dios les dio, ¿qué, hermanos? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Ahora, esa palabra que encontramos ahí, conocimiento, que recibieron de Dios, es una palabra muy importante, hermanos. La palabra significa discernir entre lo bueno y lo malo. Estos jóvenes se aplicaron en sus materias, en matemáticas, en biología, en anatomía, porque ellos fueron instruidos en las letras de Babilonia. Ellos aplicaron ahí, pero también ellos aplicaron a discernir lo bueno y lo malo. Jóvenes que estudian, todo lo que en los libros se encuentran, no todo es verdad. Tiene que discernirse entre lo bueno y lo malo. Muchos de ustedes son expuestos en las universidades, y los libros que ustedes leen fueron por hombres escritos, y detrás de esos libros puede haber mentira y engaño. Usted es llamado a discernir como Daniel si eso glorifica a Dios o no lo glorifica, si es bueno o si es malo. Porque tristemente los jóvenes van a la universidad, leen los libros y todo lo que leen les parece que es bueno. Daniel y sus amigos eran muy inteligentes, pero sentados en sus pupitres también estaban discerniendo si eso que estaban estudiando o aprendiendo iba en contra o no de Dios. Y estamos en el siglo XXI nosotros enfrentando el mismo desafío de Daniel. Pero dice el texto que Dios fue el que les dio esa inteligencia, ese conocimiento.
Conocimiento e inteligencia no solo señala las capacidades que estos jóvenes tenían para comprender las materias con claridad, sino que Dios les dio la facultad de discernir entre lo falso y lo verdadero. Porque ellos también podrían comprender las materias, pero ellos tenían que discernir si lo que estaban estudiando y aprendiendo era ofrecido hacia dioses paganos. Ustedes jóvenes son expuestos frente a libros, frente a profesores, y esta mañana Dios nos habla a todos. Además de lo que aprendas, tienes que discernir de dónde proviene y cuál es el propósito. No todo lo que estudias tienes que aceptarlo como una verdad. Sé intuitivo, discierne las cosas. Ellos estaban teniendo esa capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero. Job, capítulo 32, versículo 8. Daniel y sus amigos no se sentaron en las butacas a recibir la enseñanza y decir eso y lo que dicen los libros. Porque regularmente cuando hay un científico frente a un estudiante, como lo dijo el científico, se acepta. Daniel fue perspicaz y tuvo que discernir. Estos jóvenes, Daniel y sus amigos, pusieron un filtro bíblico en sus mentes para poder discernir entre lo falso y lo verdadero según Dios. Dice Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué es lo que dice ese texto de Job 32:8? Que si tú eres inteligente, no es porque tú seas inteligente, es porque Dios te dio la capacidad para ser inteligente. Si tienes un negocio, si tienes un don y eres bueno en eso, no es para que te jactes, sino para que reconozcas que lo recibiste gracias a Dios. Dice otra versión, ese texto de Job 32:8, pero el Espíritu de Dios, el que da sabiduría al ser humano y el aliento del Todopoderoso, hace que la gente entienda. Es decir, Daniel y sus amigos no fueron inteligentes porque sus padres los prepararon, aunque influyeron. Fueron inteligentes porque Dios les dio esa inteligencia. Si eres bueno en lo que haces y tus calificaciones la avalan, no es para que te enorgullezcas, es para que levantes tu mano y le digas: Señor, gracias por haberme dado esta capacidad. Los que tocan, que pasan aquí al frente, no es para que se enorgullezcan porque saben tocar un instrumento, es para que le den a Dios gracias porque pueden tocar al Dios vivo. Jamás se enorgullezcan. Es que sin mí no salen las cosas. No, dale a Dios gracias porque puedes hacerlo. No lo merecías, pero Dios te lo dio. Y es para su gloria. Por eso Daniel colocó en el pasaje: todo fue porque Dios proveyó. Hoy tristemente la gente no hace eso, pero usted, cristiano, hagámoslo. Si en algo somos buenos, reconozcamos que no es por nosotros mismos, es porque Dios puso de su gracia en nosotros. Eclesiastés 2:26. Eclesiastés 2:26. Si tienes un don, es porque Dios te lo ha dado. ¿Ya lo tiene? Usted me alcanza. Porque al hombre que le agrada, Dios le da. ¿Qué le da, hermanos? Hasta ahí. Dios le da al hombre, dice que le da sabiduría, ciencia y gozo. Es decir, no solamente es que tengamos entendimiento, conocimiento, sino que también tengamos gozo. Hay mucha gente inteligente, capaz, pero muy amargada. Hay muchos eruditos, muchos pensadores que saben muchas cosas, pero no saben sonreír. Pero a Dios gracias que a usted y a mí Dios nos da sabiduría, conocimiento y gozo para disfrutar de eso, hermanos.
Yo conozco mucha gente capaz, muy inteligente, pero muy amargados, muy soberbios, muy orgullosos. Dios quiere que aprendamos a reconocer que Dios nos da todo lo que tenemos. Es Dios quien controla todo donde existimos. Y dice el texto, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador del trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Dios lo da, hermano, de manera soberana. Si tú eres beneficiado o beneficiario de un don, de un regalo de Dios, disfrútalo, gózalo, pero dale a Dios la gloria. Ahora, después de haber leído aquí, vamos a ir cerrando esta primera parte porque nos extendimos. ¿Cómo aplicamos esto que hemos leído de Daniel a nuestra vida práctica en el tiempo presente? Salmo 115, versículo 1. La sabiduría viene de Dios, las capacidades que los hombres tienen vienen de Dios. Por cuanto la sabiduría proviene de Dios, Dios merece la gloria por nuestros logros y no nosotros. ¿Cómo aplicamos esto, hermano? Todos en este lugar tenemos capacidades. Usted es muy buena o muy bueno en algo. Quizás no lo dice, pero lo muestra. No sea orgulloso. No sea soberbio. Sea humilde. Si tiene un 10, no se ponga por encima de los demás. Reconozca que es Dios el que se lo dio. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Sabe por qué el hombre constantemente se frustra y se llega a veces hasta a suicidar? Porque él piensa que por él es que son todas las cosas. La casa que tengo es porque yo me la hice. Yo ahorré. El carro que tengo es porque yo lo compré. Y se enorgullece el corazón. No. La casa, el carro, los hijos que tiene, Dios te lo dio. No es que eras una buena mujer y que puedas tener 4 o 5 hijos. No. Los hijos que tienes es porque el Dios soberano, el Dios de gloria, te concedió ese don y ese privilegio. No te enorgullezcas. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Cuando salgas de esta puerta y te dirijas hacia las actividades de la vida, reconoce o reconozcamos que si algo tenemos o algo sabemos, es porque Dios nos lo dio.